Volvimos a subir enormemente, un 43% el año 20 con respecto al año 2019. El año 2021 tuvimos una leve baja, principalmente provocada por condiciones climáticas nuevamente, para volver a subir el 2022. Y el año 2023, a pesar de todos los problemas, nosotros nos mantuvimos casi igual, principalmente provocado por factores climáticos. Entonces, ¿cuál es la gran certeza? Que si todo se da como viene, creemos que vamos a subir casi un 30% con respecto al año anterior. Está por verse, todavía dependemos un 90% del clima. Entonces, para producir fruta de calidad, ¿cuáles son los principales desafíos? Primero, ¿cuál es una fruta de categoría premium? Una fruta generalmente considerada de calibre 26 hacia arriba, independiente que en los años anteriores se han embalado los calibres L y XL. En general, nuestro principal cliente exige que sea calibre 26 hacia arriba. Una fruta firme, ¿cierto? De Durofel superior a 75, ojalá. A pesar de que se embala sobre el 72 de Durofel, una fruta con buenos niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Una fruta que tenga una buena materia seca, unos buenos sólidos solubles, que tenga mínimos defectos de condición, mínimos defectos de calidad. En general, la industria ha validado los parámetros nutricionales de hoja, no sé si se ven, como óptimos, los que tenemos aquí en esta lámina, que son nitrógenos entre 1,7 y 3% del potasio, 0,12 a 0,25, el fósforo, el potasio 1,5 al 3%, el calcio 1,8 al 3% también, y el magnesio entre 0,3 y 0,8%. Es fundamental, y siempre le pido a mis productores que terminada la temporada hagamos un análisis nutricional de fruto, y ese análisis nutricional de fruto nos va a indicar si nuestros programas realizados durante la temporada fueron los adecuados o no. Y con estos números, que también están en la literatura, buscamos estar lo más cerca posible de ellos. Un nitrógeno entre 130 y 200 miligramos por 100 gramos de fruto, y ojalá no pasar los 150. Un potasio que esté sobre los 200 miligramos por 100 gramos de fruta. Un calcio que ojalá esté más cercano a un 20 que a un 15 miligramos. Y un fósforo que ojalá también esté cercano al 20 miligramos por 100 gramos de fruta. El Durofel nos va diferenciando la categoría de la fruta entre muy blanda, menores a 65, sensible 65 a 70, firme 70 a 75 y muy firme sobre 75. Normalmente una fruta categoría premium es desde la fruta firme en adelante. Esto me lo voy a saltar, son los parámetros de condición, que ojalá tengamos menos de un 5% de fruta machucada, que tengamos menos de un 10% de fruta partida, ¿cierto? Que tengamos menos de un 2% de pudriciones, y de mancha parda también menos de un 1%. En general, eso es lo aceptado por la industria como una fruta de categoría premium. Ahora, dentro de las distintas o las principales variedades que tenemos nosotros, hay poquitas variaciones, siendo aceptado la santina como la que puede tener menor cantidad de sólidos solubles. Normalmente 16,5% hacia arriba se acepta como una fruta viajera. Las otras variedades que podríamos pensar que llegan mucho más fácilmente, con 17,5 ya pueden ser categorizadas como premium. Ahora, es muy importante, sobre todo en los últimos años, que el color de cosecha. Y en ese punto, las variedades más tardías, como una Regina y Cordia, que antiguamente se cosechaban más cercano a un color 4 o 5 inclusive, hoy día en las últimas temporadas se acepta como una categoría premium, las que están normalmente entre 3,5 y 4, siendo la Cordia la que puede tener mayor cantidad de fruta oscura, digamos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para tener una fruta de muy buena calidad? ¿Cierto? Primero, tener una producción eficiente y efectiva. Segundo, realizar un adecuado ajuste de carga, que para mí es uno de los temas más importantes, ¿cierto? Mantener un huerto sano y bien nutrido, casi de perogrullo. Tener un balanceado programa de regulador de crecimiento. Y mantener un buen sistema de riego, regar bien, que es
creo yo, nuestro principal talón de Aquiles, por cual mi colega que viene a continuación va a hablar más en detalle. Un programa de costos, siempre es importante en los huertos, fundamental que nosotros manejemos al detalle cuánto estamos gastando para producir cada kilo de cereza. Me he encontrado tiempo atrás que la mayoría de los productores, o muchos productores mejor dicho, no sabían cuánto les costaba producir un kilo de cereza. Hoy día el negocio ojalá se mantuviera como tuvimos los precios del año pasado, pero creemos que van a bajar, que no vamos a tener los mismos valores. Entonces tenemos que trabajar en forma eficiente, efectiva, tener personal fidelizado, personal idóneo para realizar cada labor. La mano de obra nos lleva normalmente entre un 70 y un 78% de los costos. Por ende, las labores hay que hacerlas una sola vez y hacerla bien, lo más efectivo posible. Un programa de poda de árboles adultos, y ahí tenemos que hablar de algunos conceptos que son los centros frutales. Es importante, y donde hemos visto menores mermas las temporadas anteriores, es cuando manejamos estos conceptos, cuando hacemos una poda más bien matemática. Conocer cuáles son nuestros centros frutales y regular la carga de acuerdo a esos centros frutales, mantener árboles muestra o histórico o tipo dentro de del huerto que nosotros pudiésemos revisar año a año para generar nuestro historial. Antes de comenzar una poda, siempre es importante que nosotros sepamos qué es lo que tenemos, y en ese sentido el análisis de yema es una tremenda herramienta que sugiero. Ustedes la pueden tercerizar o hacer ustedes mismos con una lupa o incluso con ese microscopio que parece ahí, que fácilmente se puede adosar a un computador. Cualquier persona medianamente capacitada de la empresa es capaz de partir una yema y analizar cuántos primordios tenemos, contar cuántos yemas frutales tenemos por dardo, y con eso podemos ir haciendo nuestras propias estimaciones. Importante que para esas estimaciones nosotros tengamos ojalá un historial. Por último es del vecino, pero para nosotros nuestro historial es fundamental. Que me refiero a cuánta fruta por dardo me va a cuajar año a año. Si tengo buena cantidad de frío, mala cantidad de frío, va a ir variando. Y también depende de la combinación variedad por injerto. Hay combinaciones muy cuajadoras, como también hay algunas que esos números normalmente son bajos. Otro tema importante para hacer la estimación, y con eso rápidamente, es que vamos a apuntar un calibre promedio. Normalmente si vamos a hablar de calibre 26, y eso está tabulado, esta es una información de Smart Cherry, en donde el calibre promedio para las distintas variedades que nosotros manejamos, el peso promedio para el calibre 26 oscila cerca de los 11 gramos, que es un buen valor para poder hacer la estimación. Antes de partir la poda, hay algunas definiciones que son fundamentales para que todas las personas que están involucradas en esta labor hablemos el mismo idioma. Primero, ¿qué es un rebaje? Es cortar madera endardada, ¿cierto? ¿Qué es un despunte? Es cortar madera que se produjo la temporada anterior. ¿Qué es una ramilla? Y ahí empezamos a hablar de centros frutales. Ramilla es una estructura que se produjo la temporada anterior, que no mide más de 40 centímetros, que tiene fruta en la base. Perdón, una brindilla, siempre una brindilla. Una ramilla es muy parecida a la brindilla, pero es más larga. También tiene fruta en la base. Por ende, el dardo, la ramilla y la brindilla son los tres centros frutales. Ahora, un chupón es una estructura que tiene solamente yema vegetativa, por ende no aporta fruta en nuestra ecuación. Ahora, la poda de taller, la que estamos haciendo en este momento, generalmente son pocas las combinaciones donde se hace en el verano la poda, y aquí nos enfocamos a hacer la eliminación de aquella madera que está dañada o la que no está aportando, hacer la eliminación de toda madera débil endardada o el ajuste de las cargas necesarias para tener la menor cantidad de centros frutales en aquella madera que no se sostiene sola. En este momento, cuando está todo expuesto, es cuando nosotros podemos hacer las regulaciones, y la intensidad de la regulación nos van a dar los números, los conteos que nosotros hagamos. Es importante que hagamos una poda, contemos, ajustemos las cargas. Antes de empezar las podas, este tema ha sido bastante, ha crecido mucho en la última temporada, yo le llamo una involución de dardo, sobre todo en combinaciones con colt.
Lapin, Santina con Colt, hemos visto en muchos huertos, en muchas zonas distintas, estas yemas simples, yemas que fueron dardo y que esta temporada, pero ya la vengo viendo del año 2020, siempre asociado después de una gran carga, al año siguiente tenemos muchos de estos dardos que han vuelto atrás, que no siguen teniendo yemas frutales, solamente yemas vegetativas. Importantísimo que ustedes los logren identificar y no los metan dentro de la ecuación de los conteos, o si tenemos muchos de eso, ir soltando un poquito la mano. También ha aparecido en la última temporada esta otra estructura que son dardos múltiples. Sobre todo asociado a las zonas más débiles, ¿cierto? Esto sí que ha ocurrido con distintas combinaciones, no solamente con los Colt. Y en donde lo tenemos, les sugiero que hagamos la extinción de dardo, dejemos un solo dardo, pero sumemos a eso un raleo de yemas, porque lo que vimos la temporada anterior, que yo lo partí viendo el año pasado, que hicimos la extinción de dardo, pero no fue suficiente. Esta temporada, en eso que hicimos extinción de dardo, tuvimos involución de estos dardos, quedamos con mucha carga igualmente, y este año tenemos mucho dardo que volvió atrás, y en donde hicimos extinción de dardo más un raleo de yemas, esa involución no existió. Tuvimos una buena carga y este año tenemos una buena cantidad de dardos nuevamente. Raleo de yemas, fundamental también en algunas combinaciones, como los que están con Maxma, que están con los Gisela, que están con ácido, ¿cierto? En algunos casos con Col, que hemos tenido huertos bastante equilibrados, también importante, y sobre todo para huertos o sectores del huerto débiles. Importante que ustedes marquen las plantas previamente y nos enfoquemos o vamos al detalle con esas plantas a hacer un raleo de yema, que es la única manera que he visto yo en los últimos años de que estos huertos o estos árboles en particular den una fruta de muy buena calidad y que vuelvan vegetativamente, que volver a vigorizarlo. Luego, si no hemos hecho eso, porque también he encontrado que con el temor de las heladas, muchos productores han dejado las podas más bien largas. Tenemos ya otra opción, que es como la tercera patita para ajustar la carga y tener fruta de buena calidad. El raleo de flores, el problema es que tenemos muy poco tiempo para hacerlo y es un poquito más complicado. Pero es una herramienta que en muchos casos se utiliza con bastante éxito. Finalmente, el raleo de fruto, que muchos utilizamos, muchos productores utilizan, y aquí hay un número que yo siempre recalco, que yo se lo copié al profesor Sofoli hace muchos años atrás, entre 60 y 80 frutos por metro lineal. Y eso nos va a permitir siempre tener una gran cantidad de fruta calibre super jumbo o de jumbo arriba. ¿De qué depende? Del diámetro de la rama donde están sosteniendo el fruto. En temporadas como la temporada pasada hubo que potenciar los cuidados de fungicida, bactericida. Pues normalmente nosotros partimos inicio de floración con los fungicidas, pero el año pasado con una fin de agosto tan lluvioso, inicio de septiembre tan frío, los estados fenológicos se fueron alargando y fuimos teniendo ramilletes puestos durante mucho tiempo, y generalmente no hicimos control, y si no hicimos control se potenciaron los tizones, provocado por Monilia fructícola, tizón provocado por la bacteria. Por ende es importante que nosotros tengamos el cuidado, si llegamos a tener nuevamente un agosto lluvioso, que partamos los controles antes y no esperemos al inicio de floración. Control de cáncer, en los fungicidas tenemos un montón de ingredientes activos, y cuando tenemos una primavera complicada yo sugiero usar las mezclas de fungicidas, que han andado mucho mejor que aquellos que son de un solo ingrediente activo. También controlamos en esta época en Yemichá, ¿cierto?, el cáncer bacterial. La buena noticia es que tenemos muchas más herramientas que antiguamente, que era solamente cobre. Hoy día tenemos metabolitos secundarios, tenemos consorcio de microorganismos, tenemos mucho más herramientas para ir bajando nuestras cargas de cobre en nuestros huertos y siendo un poquito más sustentables. No descuidar las distintas plagas. Ojo, en esta época nosotros estamos controlando escama San José, ¿cierto? Pero la principal factor de rechazos en la cereza chilena es la escama coma, y esa se controla en octubre. Entonces, por favor, no la descuidemos. Hemos encontrado muchos programas que se saltan las aplicaciones de octubre, y hemos encontrado también pinchazos tempranos de escama en la fruta.
polillas y sobre todo drosófila. Un tema importante que la temporada anteriores partíamos siempre los controles de drosófila y allá mi compadre va a explicar de mejor manera, partíamos en pinta. Y la verdad es que es tarde. En general, cuando partimos en pinta ya tenemos algunos frutos pinchados. Es importante partir en color pajizo y si tenemos una variedad que necesite polinizante, vamos a tener que partir por el polinizante más temprano. Siempre. Muchos ingredientes activos, ojalá ocupar algunos que nos permita controlar más de una plaga a la vez. Por ejemplo, uno que controle escama y controle polilla y algo de drosófila que tiene menor control, pero es más preferible que tener varios productos a la vez. Una tabla, ahora vamos al tema de nutrición, una tabla que a mí me ha resultado por muchos años, es realizar una fertilización de acuerdo al rendimiento esperado. Y esta tabla yo la tomé de distintos expertos en nutrición, hice una mezcla y saqué esta tablita que la verdad, insisto, yo la llevo utilizando más de 15 años, y donde utilizamos entre 5 y 8 unidades de nitrógeno por cada tonelada producida. Utilizamos 1.4 unidades de fósforo por tonelada producida, 15 a 20 unidades de potasio por tonelada, 3,4 a 3,5 y hay algunos que dicen hasta 4,5 unidades de calcio por tonelada producida y entre 1 y 1,5 unidades de magnesio por cada tonelada producida. Va a depender del portainjerto y la combinación, cuál es la cantidad que vamos a aplicar. Ahora, al llevarlo al detalle, en nitrógeno, cuando estamos con combinaciones vigorosas, normalmente se estila no fertilizar con nitrógeno, pero créanme que al corto plazo le va a pasar la cuenta. Es importante nitrógeno, pero sí no ocupar un volumen exagerado. Normalmente estas combinaciones vigorosas hasta el 30% en la precosecha y ojalá aplicarlo hasta 30 días antes de la cosecha, para no tener problemas de ablandamiento. Es fundamental el nitrógeno para la floración y para el empuje inicial de los frutos, ¿cierto? El potasio es lejos el fertilizante más utilizado y cuando estamos en combinaciones con portainjerto col es que es el más ineficiente en la extracción, en donde mayor cantidad de potasio tenemos que aportar. Aquí hay una lámina que me encanta aportarla, que es del profesor Oscar Carrasco, donde demuestra una de las funciones principales del potasio, que es el acarrear nutrientes desde la producción de ellos en la hoja hasta el fruto. También es fundamental junto al nitrógeno en la homorregulación de las plantas. El calcio, importantísimo en la formación de la estructura de la membrana, ¿cierto? En la firmeza, en la sanidad general del huerto, en la sanidad del sistema radicular. Todos los fertilizantes nosotros los aportamos principalmente vía radicular y empezamos a fertilizar cuando las raíces se están absorbiendo. Las raíces empiezan a desarrollarse y a absorber cuando tienen temperatura de suelo entre 15 y 17 grados. Entonces, como el calcio se necesita para la firmeza de la fruta, nosotros es uno de los fertilizantes que empezamos a aportar vía foliar y temprano. Aquí hay un estudio del doctor Yang Wan, de muchos años de evaluación, donde demostró que distintas fuentes de calcio van a ustedes permitirle tener una fruta madura, una fruta de buen calibre, una fruta de buena acidez, triturable, buenos sólidos, pero hay dos fuentes, principalmente aquellos calcios que están quelatados, que son los que nos mostraron una mayor eficiencia en lo que es la firmeza del fruto, que la planta lo absorbe de mejor manera. Ahora, también en este estudio, que es mucho más largo, que no lo voy a mostrar acá, demostró que no es necesario hacer tantas aplicaciones de calcio y depende del año, entre 3 y 6 aplicaciones es más que suficiente para tener buenos resultados finales en el fruto. Fósforo es uno de los nutrientes que se ha dejado un poquito de lado, que muchas colegas no lo consideran. Para mí es muy importante, fundamental para darle el empuje inicial al sistema radicular, en la sanidad del sistema radicular, en la movilización de los nutrientes y en la energía que necesitan para producir los distintos procesos metabólicos. Fertilización foliar es como un complemento, ¿cierto? Nosotros no pensemos, por favor, que vamos a fertilizar el suelo vía aérea.
es un complemento para corregir alguna deficiencia, y en ese sentido yo hago hincapié en el uso de los bioestimulantes, posicionarlo en buena manera. Tenemos extractos de algas, ¿cierto?, que muchas veces lo hemos utilizado para todo, para cuajar fruto, para hacerlo crecer, y no todos tienen esas características. Sí, siempre van a entregarnos la posibilidad que la planta se desarrolle de mejor manera. Algunos antiestresantes como la glicina-betaína para mí han sido muy importantes en los últimos años para tener una lámina foliar más desarrollada y tener una planta muy bien equilibrada durante todo su proceso. Ojo, el molibdeno en los últimos años nos ha demostrado que ayuda a removilizar los nutrientes desde el brote hacia los frutos. Fundamental. Partimos viendo que los molibdenos lo ocupábamos para lignificar los brotes a fines de marzo, ¿cierto? Y lo empezamos a ocupar temprano en primavera. Vale, me quedan 5 minutos. Temprano en primavera, lo que logró removilizar los nutrientes con muy buenos resultados. Este modelo fisiológico que explica que si nosotros regamos bien, nutrimos bien, vamos a tener un flujo hacia la fruta, pero si nos equivocamos, el flujo puede ser inverso. Hay que llevarlo de buena manera. Una buena división celular normalmente va a llevar a tener un mejor fruto, mejor calibre. Y una buena división celular tiene que ver con las reservas. Si nosotros no tenemos una buena cantidad de reservas, no vamos a poder desarrollar la cantidad de células que se requiere para tener un calibre bueno. Un ajuste de carga nos va a permitir redistribuir de mejor manera las reservas, ¿cierto? Un programa de hormonas nunca va a sustituir una buena post cosecha, una buena fertilización de post cosecha. Sin embargo, en las últimas temporadas hemos visto que aplicando homogenizadores, logramos tener hojas temprano, y esas hojas temprano, a pesar de que se gasta un poco en obtenerlas de la reserva, como aparecen junto con las flores, están viables, funcionales, 10-15 días después, y antes que se acabe la reserva nos empiezan a aportar, y por ende hemos dado un paso adelante en el calibre. En ese momento también estamos colocando algunas citoquininas que nos ha permitido, y son estudios que van a aparecer pronto, nos ha permitido meter estas hormonas que, si bien es cierto, están en la reserva, no hay muchas, y en forma exógena las estamos aplicando. Este es el modelo fisiológico que lo explicó muy bien el doctor Richard Bastida de la Universidad de Concepción, donde explica que la división celular parte 18-20 días antes de plena flor, termina el endurecimiento caroso, y de ahí tenemos el crecimiento del cuesco, ¿cierto? Y después vuelve a retomar el gran crecimiento de la fruta en la etapa 3, digamos, después de que se ha terminado de endurecer el carozo, donde es fundamental el aporte que hacen las hojas y que los brotes no tengan un gran crecimiento, y se justifica productos como el molibdeno, por ejemplo, para que no se lleven todos los nutrientes y esos nutrientes se redistribuyan a la fruta. La última patita es el ácido giberélico, el que nos permite a nosotros elongar todas las células que hemos multiplicado, y esa es la que nos va a dar prácticamente el 60% final del fruto. También el doctor Yang Wan demostró que aplicaciones de 10 partes por millón te va a permitir tener una mejor firmeza, y aplicaciones hasta 50 partes por millón vamos a tener mejor calibre, pero sí o sí nos va a retardar la cosecha. Tal vez aquellos que tienen regina, que están al límite, que no vamos a poder llegar al año nuevo chino, sea una estrategia para no salir justo en ese momento y retardar un poquito, unos 5 días. Sí se ha demostrado que podemos retardar la cosecha con un mejoramiento de calibre, y si la dosis no supera los 50 partes por millón, al año siguiente no tenemos un problema en la cantidad de flores o en el retorno floral. Y finalmente, lo que va a hablar mi colega aquí, el de riego, creo que nuestro talón de Aquiles. Nosotros tenemos una variabilidad muy grande de riego, podemos regar entre 5.000 metros cúbicos por hectárea en la temporada allá en Ovalle, y acá 12.000 metros cúbicos, y creo que donde más tenemos que seguir estudiando y aprendiendo. Eso es lo que espero que tengamos esta temporada, que sea para todos ustedes una gran temporada, que tengamos pura fruta de muy buen calibre, buena calidad, y que el clima nos permita trabajar medianamente tranquilos. Muchas gracias.